Mío, te pido que preparen la mente y los corazones para poder recibir esta palabra, Dios mío. Hago y reprendo lo que quiere impedir que con libertad esta palabra sea predicada. Ato toda mente dividida, ato toda opresión, ato toda trama del enemigo y todo lo que quiere impedir que esta palabra llegue, lo echamos fuera, Padre, para que seas tú quien te glorifique, quien te mueva, quien te pasee por medio del poder de tu palabra en esta tarde, Padre, y te daremos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Levante su mano arriba y dale una alabanza al Señor ahí. Se puede alabar a Dios, ¿verdad que sí? Se puede sentir a Dios también sin el coro, sin el himno. Se puede levantar la mano arriba y darle gloria a Dios, ¿verdad que sí? Porque los libres le dan gloria a Dios en todo tiempo y a su nombre. Se pueden sentar, pero no se acuesta a dormir, que no despierto. El poder de Dios en acción. Hoy trataré de no ser largometraje, por eso miré el reloj de uno. Que no me queda mucha energía para eso. La expresión, el poder de Dios en acción, se refiere a la manifestación visible y efectiva del poder divino en el mundo, en la vida de las personas o en los acontecimientos. No se trata solamente de un poder abstracto o teórico, sino de un poder que actúa, de un poder que transforma y produce resultados reales. Cuando hablamos del poder de Dios en acción, es un poder que no tan solamente es teórico, sino que es un poder que produce cambio, es un poder que es efectivo, es un poder que produce resultados. Si algo nosotros debemos comprender es que el Dios que nosotros le servimos, ¿cuántos saben que nuestro Dios es todopoderoso? El Dios que nosotros le servimos es todopoderoso. En hebreo, la palabra que se traduce como todopoderoso es Shaddai, como, aleluya, el Dios todopoderoso, como lo presenta Génesis 17:1, cuando Dios se le presentó a Abraham como el todopoderoso. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, se utiliza pantocrator, hablé lengua sin querer, aleluya, que quiere decir, aleluya, tener poder, dominar, literalmente el que tiene poder sobre todo, como dice Apocalipsis 1:8, donde se presenta a Dios como el alfa y el omega, aleluya, pero también como el todopoderoso. El Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es. Dios bendiga a 5 personas que están despiertas todavía. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es. El poder es de Dios, porque Él es el todopoderoso. Entonces, desde el principio, nosotros podemos ver el poder de Dios en acción en la creación. Cuando vamos al libro de Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El poder de Dios creó lo que no existía, creó las estrellas, creó las galaxias, creó los mares, creó las montañas, creó los animales y creó a los seres humanos también. Dios creó todo con el poder de su palabra, con su poder, y Él sostiene todo. Diga conmigo: todo. Él sostiene todo con su poder. Por eso Hebreos 1:3 dice: y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay una palabra griega que es kratos, que se traduce como poder, fuerza, dominio o soberanía, que se utiliza para describir el poder soberano y gobernante de Dios. Él es el todopoderoso, porque Él es el que gobierna todas las cosas. Todo lo que está aconteciendo
hay una diferencia entre príncipe y entre rey. El enemigo es el príncipe que gobierna, pero el rey está por encima del príncipe. Y el rey todopoderoso gobierna. Él es el príncipe de la potestad del aire, pero él, Dios todopoderoso, es el rey en la altura, porque Jehová en la altura es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Él es el todopoderoso. Por eso la Biblia dice, amén, en Primera de Pedro 5:11, a él sea la gloria y el poder, hablando de Kratos, por los siglos de los siglos. Entonces, quien tiene dominio, quien tiene poder, es Dios. Mira, hago un paréntesis. Cuando usted reconoce el poderío de Dios, es cuando usted sabe que su vida no está en las manos del diablo, está en las manos de Dios. Por eso es que Job en ningún momento le atribuyó lo que le estaba pasando al diablo, porque él sabía, aleluya, que quien gobernaba su vida no era el poder del diablo, sino el poder del Dios grande y todopoderoso. Por eso fue que él pudo expresar: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando tú sabes que Dios gobierna, tú sabes que lo que puede estar pasando, pasa porque Dios quiere que pase. Porque quien gobierna este mundo, quien gobierna mi vida, quien gobierna se llama Dios. Por eso la Biblia dice en Romanos 1:20, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La creación, gloria a Dios, usted me está comiendo la boca un poquito. Ahora sí, la creación habla del poder invisible de Dios. La creación testifica del poder de Dios. La misma creación habla cuando los hombres han tratado de llegar a la profundidad del mar. No han podido llegar porque la presión de la profundidad es tan fuerte que revienta el hombre. Aleluya. Pero cuando el hombre ha tratado de llegar, aleluya, más arriba de lo que puede, se dan de cuenta que para poder llegar a una estrella se tardan millones de años luz para poder llegar. La naturaleza testifica de que hay alguien grande, de que hay alguien poderoso, de que hay alguien que gobierna todas las cosas. A través de la Biblia encontramos el poder de Dios en acción. Por eso en Éxodo 14 vemos el poder de Dios dividiendo el mar rojo en dos. Eso no fue la vara, fue el poder de Dios. Porque una vara en las manos mías es un pedazo de palo seco, pero una vara en las manos de Dios es un instrumento de poder. Fue el poder de Dios que dividió el mar rojo en dos. Fue el poder de Dios que lo cruzó en seco. Fue el poder de Dios que cerró el mar para que se ahogaran los egipcios. Fue el poder de Dios que los llevó al otro lado. Fue el poder de Dios en acción que hizo todas las cosas. Mira, fue el poder de Dios el que los tuvo todos esos años en el desierto y sus vestidos no se envejecieron. Dígame una ropa de diseñador que usted todavía la tenga desde que tenía 12 años. Bueno, yo no la puedo tener porque la reviento, ¿eh? Porque antes yo estaba más, antes yo tenía abs. Ahora tengo absolutely nada. Pero una ropa no le va a durar a usted 40 años. Pero
Pero el poder de Dios hizo que el vestido al pueblo durante su transcurso en el desierto no se le desgastara. Eso no lo puede hacer la mano humana. Eso es el poder de Dios en acción. Porque el poder de Dios en acción hace cosas sobrenaturales, hace cosas extraordinarias que para la vista humana no tienen sentido, pero es que el poder de Dios está por encima de los sentidos humanos. El poder de Dios viola. El poder de Dios viola la lógica humana. La lógica humana dice, después de un par de años, la ropa no sirve, hay que botarla. Pero el poder de Dios y la lógica de Dios dice, yo los mantengo con el mismo vestido y los sustento con mi poder. Ese es el poder de Dios en acción. El poder de Dios en acción fue el que vimos que le dio maná del cielo. Fue el mismo que le dio agua de la roca para que bebiera. El poder de Dios, aleluya, lo vemos a través de la historia. El mismo poder de Dios fue el mismo que en el libro de los jueces le dio la victoria a Gedeón con 300 hombres. Fue a la guerra con armas que no eran convencionales. ¿Quién va a una guerra con vasija o con cántaro, con tejas de dientes adentro? A la guerra se llevaban espadas, se llevaban lanzas, pero lo que le iba a dar la victoria no eran las espadas, no eran las lanzas, era el poder de Dios, era el poder de Dios. Aleluya, porque es el poder de Dios el que da victoria cuando parece que estamos en desventaja. Entonces, cuando hubo la señal, reventaron los cántaros y se mostraron las tejas ardiendo. Historiadores dicen que el ejército contrario se confundió porque veían sombras de gigantes, dicen historiadores. Aleluya. A ellos lo que los confundió no fue la sombra, a ellos lo que los confundió fue el poder de Dios, que con 300 hombres le dio la victoria sobre un ejército mayor. Ese es el poder de Dios en acción. Tú puedes estar peleando contra el ejército de las tinieblas y puede ser mucho lo que te están atacando, pero el poder de Dios es el que te da la victoria cuando parece que estás en desventaja. Hay ángeles que pelean por ti, hay ángeles que pelean por ti, hay ángeles que pelean por ti. Aquí está mi hijo, aquí está mi esposa. Una vez yo fui para anuncio no pagado, el cajero de Chase. Era tarde en la noche. No sirve esa gente. Eso sirve cuando Carlito trabaja ahí. Y fui por el cajero automático. Era tarde en la noche, más de las 11 de la noche, yo creo, ¿verdad? Carlos se acuerda. Y cuando yo voy por el cajero, me estaciono para sacar el dinero. Y atrás había un homeless, un drogadicto. Y yo estoy haciendo todo eso, pero mirándome el retrovisor, ¿sabes? Y el cajero le da con tardarse. Y la tarjeta ahí, yo me saqué el dinero para largarme. Y de momento el hombre comienza a caminar para encima del carro. Y estamos todos, están todos los niños ahí, las gemelitas, tenemos una gemelita, que van para 20 años. ¿Ven? Y el que pues, quiera ser novio de ella tiene que arrodillarse en y todo el mundo empezó a mirar para atrás y yo por el retrovisor y el hombre comienza a caminar para encima del carro, ¿verdad? De ella. Y yo dije, oh no, este hombre nos va a saltar. Y comienza a meterse la mano en el bolsillo. Y yo, no, este hombre nos va a saltar. Y yo desesperado, loco por arrancar el cajero y llevármelo para casa, porque no avanzaba. De momento el hombre se detiene. Y ellos están aquí testigos, ellos saben que no estoy exagerando, todo esto lo vivimos, ellos estaban un poquito más pequeños. De momento el hombre se detiene y comienza a mirar para arriba. Y cuando comienza a mirar para arriba, nosotros estamos mirando para abajo. Y él miraba para arriba y nosotros mirándolo a él. Y de repente el hombre comienza a
retroceder, con los ojos abiertos así de grandes, corrió, se montó en la bicicleta y se fue. Y todos nosotros dijimos que fue lo que le pasó a este hombre, y pudimos comprender que él no nos estaba viendo a nosotros, él estaba viendo al Todopoderoso que pelea por nosotros. Él estaba viendo al Todopoderoso. Se puede levantar lo que se levante, se puede levantar el infierno, se puede levantar los demonios, pero el Todopoderoso sale al rescate. El Todopoderoso. Por eso ya no tengo miedo. Yo tengo un tío que cuando yo llegué a la iglesia era el evangelista de nuestra congregación. Ese tío mío ahora es santero. Ese tío mío está malado ahora mismo. ¿Y sabes qué? Dios ha mostrado en sueños que está haciendo trabajo de brujería, trabajos de santería. Pero usted cree que yo voy a temer a eso, cuando ya yo he visto al Todopoderoso haciendo y defendiendo? ¿Usted cree que yo voy a temer a eso? Se puede levantar los brujos, se puede levantar los santeros, pero mientras el Todopoderoso esté de mi lado, yo sé que la victoria es segura. Y va a ser una valla. Se puede levantar el infierno, pero si el Todopoderoso está. Por eso, Manali, se puede levantar los demonios, se puede levantar los brujos, se puede levantar el infierno, pero mientras el poder de Dios te da vida, los demonios se tienen que ir, los brujos tienen que convertirse. ¿Usted sabe cuál es el poder de Dios en acción? El poder de Dios en acción es aquel que cuando un brujo llega a la casa de Dios, que cuando un brujo te tiene en el centro, que eso está haciendo de trabajo. El poder de Dios en acción es aquel que cuando el brujo llega, se encuentra con el poder de Dios. Se encuentra con el poder de Dios. Hay gente que está entendiendo aquí también. Se encuentra con el poder de Dios. Por eso, mientras el poder de Dios esté con nosotros, aún nosotros estando bajo ataque, veremos el poder de Dios en acción. Veremos el poder de Dios en acción a favor nuestro. A veces los brujos están por ahí y dejan trabajo de brujería. Bueno, Dios me vendió por aquí. Y dejan trabajo de brujería en el patio, en la puerta, y piensan que con eso van a dañar, que con eso van a destruir. Lo que pasa es que la guerra no es de los hombres, esta obra es de Dios. Y cuando piensan que están peleando con los hombres, están peleando con el poder de Dios, con el poder de Dios, con el poder de Dios, con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ese mismo poder, oiga bien, es el poder que derribó los muros de Jericó. Jericó estaba bien cerrada a causa del pueblo de Dios. Eran unos muros impenetrables. Pero ¿saben qué? Los historiadores, no yo, dicen que cuando el pueblo comenzó a dar la vuelta, las últimas vueltas, y comenzaron a alabar a Dios, los historiadores dicen que la tierra se abrió y se tragó los muros. Yo no sé cómo pasó. Lo que yo sé es que el poder de Dios derribó los muros. Lo que yo sé es que el poder de Dios derribó los muros. Porque donde está el poder de Dios, los muros se caen, los muros se caen, los muros se caen, los muros. Pero oiga, ellos
alabando. Y el poder de Dios se manifestó. El poder de Dios en acción hizo que los muros se cayeran. Porque es el poder de Dios que provoca que las murallas de impedimentos se caigan, las murallas de oposición se vayan al suelo. Es el poder de Dios en acción lo que derrumba murallas. Toda muralla que el enemigo haya levantado para impedirnos que nosotros avancemos, el poder de Dios la va a derribar. El poder de Dios la va a derribar. Aleluya. El poder de Dios va a caer. ¿Cuánto creen en el poder de Dios que derriba la muralla? El poder de Dios que tumba los muros. El poder de Dios que tumba los muros. Por eso, mira, hoy hay un muro de oposición que quiere impedir la manifestación del poder de Dios. Pero yo creo en el poder que es más fuerte. Yo creo en el poder de Dios en acción que tira las murallas abajo. Las murallas que el enemigo no levantar para impedir que el poder de Dios se manifestara. El mismo poder de Dios nos va a derribar. La muralla se cae. La muralla se cae. La muralla se cae. La muralla se cae. Ay, alaba a Dios. Alaba a Dios que se cae la muralla. Alaba a Dios que se cae la muralla. Vamos que se cae la muralla hoy. Hoy vamos a ver el poder de Dios en acción. Hoy vamos a ver el poder de Dios en acción. El poder de Dios en acción es aquel que derriba la muralla de la depresión, que derriba la muralla de los pensamientos del suicidio, que derriba la muralla de la pornografía, que derriba la muralla del pecado. Ese es el poder de Dios en acción. Y yo creo que ese poder está aquí para derribar murallas. Se va la depresión, se va el suicidio. Y el diablo te dice, quítate la vida, para que tú sigas intentando, sigues preparando lo mismo, tu vida no tiene sentido, tu vida no sirve, y los pensamientos de suicidio no se detienen, y el diablo te hace sentir como una porquería, pero hoy la muralla se cae, hoy la muralla se cae, hoy la muralla se cae.
hace sentido. La administración es para el final de la prédica. Cuando el poder de Dios está en acción, Dios cambia los protocolos, Dios cambia los programas. Es el poder de Dios en acción. Es el poder de Dios en acción. Es el poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. Sigue ministrando ahí, sigue predicando, no se preocupe. Aquí no hay mucho protocolo. Donde el poder de Dios está en acción. No se puede. Nos queremos hermanos. Estamos acá. El poder de Dios en acción. Cambia los protocolos humanos. Y Dios dice que interrumpo para manifestar mi poder. Yo interrumpo para manifestar mi poder. Sí, Señor. Sí, Señor. Diana, hasta hoy le llega el juego al diablo. El diablo te tiene de abuso, te tiene de aquí para allá, jugando con tus emociones, jugando con tu mente. Pero hoy ponle punto final. Hoy ponle punto final y levántate. Hoy ponle punto final y levántate. Hoy ponle punto final y levántate. Porque el diablo no puede poner punto final donde Dios no ha puesto punto final. Sienta papá aquí, aleluya. Sienta papá. Vemos el poder de Dios, aleluya, en acción a través de Jesús, sanando enfermos, como el paralítico de Bethesda, que fue sanado por el poder de Dios, resucitando muertos, como Lázaro, que fue resucitado por el poder de Dios, libertando a los cautivos, como dice Marcos 1:34, que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El poder de Dios a través de Jesús, alimentando una multitud a través de 5 panes y 2 peces. De tal manera la gente veía el poder de Dios en acción, que dice Marcos 2:12, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabe por qué? Ellos dicen nunca hemos visto tal cosa, porque había mucha religión, pero había poco poder de Dios. Había mucha religión, pero poco poder de Dios. Ellos estaban sorprendidos. También vemos, ya voy a analizar rápido, el poder de Dios que marcó la historia. Y luego de su muerte y resurrección, le dijo a los discípulos en Lucas 24:49, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder. Hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder. De poder desde lo alto. Todo poder es originalmente suyo. ¿De quién? Dios. Está en él como fuente y en los hombres como cisterna. Lo que quiere decir que Dios es la fuente absoluta de todo poder. Nada existe ni funciona fuera de su autoridad y de su capacidad. Ahora, los seres humanos somos los receptores, somos las cisternas. Nosotros no somos los creadores del poder. Por eso yo me enaltezco cuando veo ministros que se creen que ellos son el poder. No, nosotros somos receptores del poder, pero el poder viene desde lo alto. El poder viene desde lo alto. El poder viene desde arriba. Así que nosotros
somos cisternas que recibimos el poder que Dios nos concede. Y antes de ascender al cielo, Jesús dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis ¿qué? ¿Recibiréis qué? ¿Recibiréis qué? ¿Cuándo? Y van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora yo quiero que el que me escribió en el video el otro día me conteste por qué ahí no dice que iban a recibir juicio cuando recibieran al Espíritu Santo, si la Biblia dice que recibirían. Vamos a los comerciales y regresamos en breve luego de esta pausa. La Biblia dice que recibirían poder y serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí es el griego dinamis, que significa poder, fuerza, capacidad o milagro. Esta palabra proviene de los términos como dinámica o dinamita. Ellos reciben la dinamita, reciben el power. Oh my God, come on somebody here. Reciben el power desde arriba. Este poder no viene de abajo. It's coming from above. From the heaven, my santo. Viene de arriba, viene del cielo. Ellos recibieron el poder desde lo alto. Y cuando ellos reciben la dinamita de arriba, después que recibieron esto, comienza a manifestarse a través de ellos el poder de Dios en acción. Hombres, aleluya, hombres que no eran tal vez estudiosos, hombres, aleluya, ordinarios, comienzan a hacer cosas extraordinarias. Ahora en el libro de Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8, dice que un día iban los apóstoles, aleluya, al templo a la hora de la oración, y traía un cojo allí de nacimiento que se ponía a pedir limón. Aleluya. El cojo no necesitaba limosna para dejar de ser cojo. El cojo necesitaba un milagro para dejar de ser cojo. Y cuando los apóstoles van para allá, aleluya, la Biblia dice que, aleluya, ellos fijando en él los ojos, le dijeron, míralo. Y cuando él los mira, el apóstol Pedro le dice, mira, no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo mucho mejor. Tengo la dinamita, tengo el poder. ¿Saben lo que hace una explosión de dinamita? No solamente derriba las cosas hacia abajo. Si una persona se sienta en una mina de dinamita, ¿sabes para dónde lo va a expulsar? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que ellos le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y este hombre sabe lo que hizo. Todavía queda el brinquito. Este hombre hizo. Santo, mañana no me levanto. El hombre estaba en el piso, pero dio un salto y comenzó a correr hacia el templo. Porque recibió poder, recibió dinamita, recibió dinamita, recibió poder de Dios. Entonces, él brincó y comenzó a correr pastores. Y ahora entra al templo, porque al momento se le afirmaron los pies. Ese es el poder de Dios en acción. No fue alguien que se quedó cojo como Carlos, que se dobló el tobillo el otro día, no. Alguien que era cojo de nacimiento, nunca había andado, pero ahora lo ven corriendo. Y dice la Biblia, este es el poder de Dios en acción, que entró con ellos en el templo, adorando y qué más, saltando y alabando a Dios. Entró el templo y siguió saltando. Es que se le metió la dinamita por dentro y la tenía todavía activada. Y lo único que podía hacer era brincar, era saltar,
como dice Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que vemos el poder de Dios en acción también cuando se le revela a Pablo en el libro de Hechos capítulo 9. Ese poder lo cambió radicalmente. Ahora el perseguidor de la iglesia se convertiría en el perseguido, y el poder de Dios fue tan fuerte que lo dejó ciego. Pero Dios le cerró los ojos a Saulo para que Pablo pudiera ver. Saulo cerró los ojos. Dios dijo: hoy dejó ciego a Saulo, el religioso. Dejó ciego a Saulo, el que se cree fariseo. Pero después le dijo a Ananías: ponle las manos para que reciba la vista. Cuando él abrió los ojos, ya no era el mismo, porque el poder de Dios lo cambió, porque el poder de Dios transforma, el poder de Dios cambia. Y ahora Pablo, el que era Saulo, tuvo un choque con el poder. Cuando tú chocas con el poder, tú no vuelves a ser el mismo. ¿Puedo ser Tomás la Peña? Me porto bien, ¿verdad? Usted no me puede decir a mí que usted chocó con el poder y no hay cambio. Sigue siendo la misma chismosa, el mismo calumniador, mismo, diga conmigo, bochinchero. Dígalo si usted está escuchando conmigo. Diga, bochinchero. Pues si usted tuvo un choque con el poder, usted deja de ser bochinchero, calumniador, problemático, usted deja de ser alcohólico, drogadicto, porque cuando tú chocas con el poder te cambia por completo. Cuando tú chocas con el poder de Dios te cambia. Mira, yo me fui de Puerto Rico, Manali. Cuando yo me fui de allá, la gente nada más se acordaba. A mí me decían, este era mi sobrenombre en el mundo, no me lo diga ahora. A mí me decían Sonic, porque yo era bien rápido. Ahora no soy tan rápido como antes. Pero mi hijo fue para allá y le contaron lo que había. Y cuando yo me fui, ellos se acuerdan de Sonic, el alcohólico, el adicto a la cocaína y el problemático. Entonces me tocó regresar después de 14 años sin ir a Puerto Rico para la muerte de mi hermano, porque se me murieron 3 hermanos. En el lazo 2020 murió mi hermano en la cárcel en Guayama. 2022 mi hermano murió en la moto en Tampa. Y en el 2024, en el día de Navidad, mi cuñado asesinó a mi hermano y luego se quitó la vida a él. Yo tuve que regresar después de 14 años. Para que tenga una idea, antes de usted ponerse a hablar de la gente, sepa donde la gente le ha tocado vivir. Yo soy el único que le queda a mi madre con vida, ¿sabes? Después de 14 años yo regresé para allá. Y una de las que nos vio salir como nosotros estábamos, que estábamos al punto del divorcio, la fuimos a saludar. Y lo primero que nos dijo, que nos dijo: ustedes son pastores. Nosotros no nos presentamos como nada. Nosotros nos fuimos para allá diciendo: soy de santidad, de sana doctrina, y soy pentecostal de hueso colorado. Había algo que estaba haciendo que aquella mujer identificara. Era que nos impactaron con el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios te impacta, tú no vuelves a ser el mismo. Este hombre que tuvo un impacto con Dios, se cierra ahora, fue el que dijo en el versículo leído: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si no me ayuda a predicar, predico más largo. De hecho, ahora todo el mundo grita y todo. Se puede que se ría, mi hermano. Si no se le sale una alabanza, aunque sea una sonrisa.
Porque el poder, cuando tú chocas con el poder, te quita la vida de amargado y te pone happy. Ay, cuando yo llegué a Cristo, yo tenía cara de limón. La cara mía no era fea. Cuando Cristo, el poder de Dios me impactó, ahora la cara de aquel guille de maleante que tenía me cambió. Porque cuando el poder de Dios te impacta, el poder de Dios te pone happy, el poder de Dios te pone contento. Por eso, puedo soltarnos a la peñita. Algunos adultos a veces ven a los jóvenes. Nosotros tenemos un joven en nuestra iglesia que es el hermano de él. Eso es lo más happy que hay. Y para todo es una sonrisa. Pero a veces hay adultos que ven los jóvenes así. Los ven happy, Eli, en el fuego. Los ven happy, haciendo mucho ruido, ¿verdad, Eli? Yeah. Right? Ain't no way, girl. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen, mira esos jóvenes emocionados, que tanta cosa. Lo que pasa es que cuando tú experimentas el poder te pone happy, el poder te pone alegre, el poder te pone a brincar, el poder te pone a correr, el poder te pone a saltar. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer? Decirle a Dios, dame ese poder, porque yo también quiero estar happy. Dame ese poder, porque... Cuando el poder te impacta, ay, la gente ve a uno corriendo y dice, mira, yo no sirvo para hacer laboratorio. ¿Sabes lo que son los laboratorios, yo digo? La gente que se sienta a examinar todo. Sí, Señor. ¡Aleluya! Mira la postura, los laboratorios, les voy a enseñar la postura. Yo no sirvo para hacer un laboratorio, porque hay gente, aleluya, que no ha recibido el poder y le gusta examinar. Pero el que ha recibido el poder de Dios dice, yo me gozo en el poder de la palabra, yo me gozo por el poder de la oración, yo me gozo cuando el poder se manifiesta. Estamos viendo para otro lado, y el que le traiga la perra, que la reciba un poder de salud, no me interesa. Pero cuando el poder de Dios te impacta, vea que es el protagonista. Y tú dices, aunque yo no tenga la parte, yo soy el protagonista. Es el poder de Dios en la ciudad. Es el poder de Dios en la ciudad. La gente que lo que ha recibido es un roce del poder de Dios y no un impacto, se creen que ellos son el centro de atracción. Sí, Señor. Mírenme a mí. Se está dañando esto, veo gente que está poniéndose. Yo me estaba portando bien. Pero el que ha tenido un choque con el poder, dice, mírenlo a él, que es el que manifiesta su poder a través de mí. Cuando tú experimentas el poder de Dios en acción en tu vida, tú entiendes que yo puedo hacer lo que yo pueda hacer, que Dios me puede usar como Dios me quiere usar, que Dios me puede llevar donde me quiera llevar, pero al final la gloria le pertenece. Se dañó el mensaje. Por eso Pablo dijo,
excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder viene de arriba. La gloria de Dios. La gloria de Dios. La gloria. Ay, levántate para arriba. Lo que entiende que la gloria de Dios. Él dijo, no me avergüenzo. Yo no siento la vergüenza por el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esto lo dijo un hombre que experimentó el poder de Dios por medio del Evangelio. No me avergüenzo, y la razón es porque esto es poder, porque esto es dinamita, es el poder de Dios, aleluya, para salvación. El Evangelio es el poder de Dios en acción para salvación, aleluya. Por eso Pablo dijo, yo no tengo vergüenza. El que se quiera avergonzar de esto, que se avergüence. Yo me avergüenzo cuando me encontraban vomitado en la cuneta después de una borrachera. De eso me avergüenzo. Pero no me avergüenzo de lanzar en el espíritu, aunque me llamen emocionado. ¿Por qué? Porque el que no ha experimentado el poder de Dios va a criticar lo que no ha experimentado. Pero aquel que ha experimentado el poder de Dios dice, yo no me avergüenzo. El otro día, siento una nube bajita aquí. El otro día, yo me paré la semana pasada, anuncio no pagado, $1, a ver si lo digo bien, $3. Y cabasaya. Come on, somebody here. I wish I got somebody here today. Preach it, brother. Y me paré allí. Y cuando iba para la línea a pagar, un señor moreno me da paso. Y cuando yo le paso por el lado, él me dice, ¿tú eres pastor? Y yo no pensé para contestarle, porque a mí no me gusta estar anunciando tanto de que, aunque a veces es una humildad falsa no querer aceptar lo que son. Y yo le dije, ¿qué fue? Que si tú eres pastor. Le dije, sí. Y me dijo, yo lo sabía. Cuando tú me pasaste por el lado, yo lo sentí. En plena línea empiezo a sentir la presencia de Dios moreno. Yo dije, ¿y ahora? ¿Qué problema? Y empiezo a sentir la presencia de Dios. Y empieza a darme las mismas palabras que Dios utilizó al evangelista Jonel Morales en el campamento. Aleluya, en este año, las mismas palabras empieza a decirme el hombre. Y cuando él empieza a decirme esto, me decía, estoy sintiendo la presencia de Dios, estoy sintiendo algo fuerte, y yo estoy ahí como que impresionado, pero yo digo, que siga ministrando. ¿Usted cree que yo me avergonce? No. Si el poder de Dios se quiere manifestar en la tienda, que se manifieste en la tienda. Si el poder de Dios se quiere activar en Walmart, que se active en Walmart. Pero queremos, cuantos quieren el poder de Dios en acción. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Vale, tengo que terminar con usted. Usted tiene un problema. Yo cogí un booster aquí, yo llegué explotado en baja y ahora me siento como si me doy un Red Bull. Se activó el coso ese que me traiste. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Otros lo ven como locura, pero para los que hemos experimentado esto, para nosotros esto no es locura, esto es poder de Dios. El evangelio humilla al hombre hasta el polvo para exaltarle hasta el cielo. Por eso el mundo lo llama locura, pero los redimidos lo llaman poder. Que me llamen loco
loco, pero yo voy a seguir proclamando el evangelio. Que me llamen loco, pero yo voy a seguir danzando. Que me llamen loco, pero yo voy a seguir. Habrá gente loca aquí. Que me llamen loco, pero yo voy a seguir hablando lengua. Que me llamen loco, pero yo no voy a detener el poder de Dios. Habrá gente aquí que le gusta esa locura que la gente llama locura. Esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Esto no es un consejo para mejorar la vida del hombre, sino el poder de Dios para darle vida a los muertos. Esta locura es la que resucita muertos. Esta locura es la que liberta. Esta locura es la que restaura. Esta locura es la que cambia. Este es poder de Dios. Este es poder de Dios. Cuando ahorita yo veía a Manali mientras dirigía, empecé a ver la manifestación. Para muchos eso puede ser emoción, pero eso no es emoción, eso se llama poder de Dios. El poder de Dios en acción, el poder de Dios moviéndose. Ese es el poder que sigue haciendo cosas. Mire, el poder de Dios. Usted escucha lo que yo acabo de decir, que llegué cansado aquí y de momento recibí un golpe. ¿Saben cómo se llama eso? El poder de Dios. Cuando usted experimenta el poder de Dios, usted puede estar muerto de cansado, pero de momento siente la dinamita que te puya por aquí. Tú dices, espérate, y como que se te va el sueño. Ese es el poder de Dios en acción. Ese es el poder de Dios en acción. Ese es el poder de Dios. Ahora, hay gente que lo digo. Hay gente que la única dinamita para ellos es vida a lo que está muerto. El poder de Dios por medio del evangelio fue lo que nos salvó. Somos la evidencia del poder de Dios. El poder de Dios en acción sigue transformando, sigue haciendo milagros, sigue obrando, porque el poder de Dios no caduca, está vigente hasta el tiempo presente. El poder de Dios es aquel, aleluya, que coge lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escoge Dios para deshacer lo que es. Ese es el poder de Dios, que escoge y transforma lo que el mundo rechaza. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es aquel que cuando Pablo fue apedreado en Listra, el poder de Dios, cuando lo dejaron como muerto, fue el que lo levantó. El poder de Dios fue aquel que cuando llegó a la isla de Malta y los naturales estaban esperando que se hinchase y cayera como muerto, el poder de Dios fue el que no permitió que cayera muerto, porque los naturales nunca entienden el poder de Dios. Lo que pasa es que Pablo cargaba con un poder adentro que el veneno de la víbora no podía dañarlo. Lo que necesitamos en este tiempo es poder de Dios en acción. Queremos el poder de Dios en acción. La iglesia tiene ese poder. Y ese poder no es para estar pasivo, sino para estar activos, en movimiento, en acción. El poder de Dios en acción, la dinamita en acción, que derrumbe las murallas, rompa las cadenas, que salve y que manifieste
su poder. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque esto es poder de Dios para salvación. Es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Ahora yo hago la pregunta. Aleluya, habrá gente aquí que le gusta la locura del poder de Dios. Habrá gente aquí que le gusta